me cubre las imperfecciones. Ahí Ah, estás. ahí saliste. Hola, ¿cómo están? Pues muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live, donde, bueno, como ustedes saben, pues venimos reflexionando de manera muy intensa un poco lo que son nuestras apreciaciones en torno a la obra de Wolfgang Gigerich. Y recuerden pues ustedes que venimos desde la sección uno, hemos venido tratando diferentes temas, pero textos también. Recuerde que empezamos un poco con la vida lógica del alma, donde estuvimos retomando esta importancia del capítulo de No Admission, prohibida la entrada. Después tocamos lo que fue el texto de la montaña resbaladiza. Después tocamos la piedra que no es piedra. Volvimos otra vez a tocar un texto de la vida lógica del alma. Y ahora estamos reflexionando este texto que está en su libro Psicología Analítica y Dialéctica, que se llama La historicidad del mito, y como saben pues ustedes que Gigerich le da un vuelco total a lo que es la comprensión del mito, hablándolo psicológicamente, por el hecho de que recordemos pues un poco que mientras que en la psicología junguiana clásica se remiten entonces el mito a mi vida personal, el mito que guía mi destino, me reordena psicológicamente. Fíjate que yo le comentaba esto un poco a Ale y yo le decía, pónganos a ver qué nos reordena más fácil psicológicamente, si un mito o $1.000.000. El $1.000.000, ¿usted imagina cuántos problemas no le solucionaron $1.000.000 a un mito? Entonces, le comentaba pues como un poco este hecho, pues por decirlo un poco, porque cuando el mito se vivía, se estaba dentro de él y configuraba y ordenaba la vida psicológica del individuo. O sea, porque ni siquiera el individuo lo sabía, porque cuando el individuo está en la época mítica, él ni siquiera tenía la noción del yo, pero estaba, toda su estructura psicológica era mitológica. En la actualidad, nosotros no podemos decir de que Zeus nos gobiernan o los mitos de antaño gobiernan nuestra vida porque no es así. Y en este sentido, estamos hablando de que realmente tanto los cambios de lógica, cuando se dio el paso del mito al logos, cuando se dio ese salto, entonces la comprensión psicológica del alma misma ha cambiado, ha dado esos saltos y por ende el entendimiento propio del individuo también que está abrazado por eso también va a cambiar independientemente de sus necesidades egoicas. El individuo se puede volver para el siglo XV, vivir como un romántico, se puede volver para la época de los griegos, de los celtas, sí, claro, pero va a seguir, independientemente de eso, va a seguir siendo un sujeto globalizado por el mismo hecho de que el alma misma ya no está dentro de estos procesos anteriores, sino que los ha interiorizado para dar cuenta que ya estamos en un momento totalmente diferente al que estaba pasando en la época de los griegos. Entonces el querer reducir el mito a las necesidades egoicas, reducir el mito como un hecho edificante de la vida del individuo, que nosotros no estamos diciendo que esté mal, pero hace que el mito pierda toda su potencia psicológica en sí misma. Y en la potencia psicológica, cuando me refiero a esto, es decir, cuando el mito era vivo, vivo en ese momento, ya no lo es. Y Gigerich lo que hace un poco, en lo que nosotros hemos comentado, es que trata de volver el mito a sí mismo, pensarlo y reflexionarlo psicológicamente en lo que es el mito en sí mismo. Y me hiciste acordar un poco, fíjate que Gadamer, este gran hermeneuta, en su libro Verdad y Método, que son dos tomos, entonces en Verdad y Método empieza a cuestionar como las falacias que se da en función para llegar a la verdad. Entonces él decía que cuando nos estamos enfrentando a un texto, eh, no es necesario tener al autor ahí como para decir que a qué se está refiriendo ese texto, sino que ya el texto en sí mismo va, tiene toda una lógica, tiene todo un despliegue que se puede hacer sin la necesidad del autor, porque nosotros lo hemos hablado muchas veces que dentro de la psicología analítica, la necesidad entonces de estar reduciendo los mitos a mis necesidades personales, hasta incluso los mismos sueños, pierden toda la potencia de lo que es este relato mítico y también el mismo sueño. Pero bueno, y en este sentido, también Gigerich no aplica el mito a las necesidades egoicas, sino que el mito en sus propias características psicológicas, en sus propias dimensiones fenomenológicas también y lógicas,
y no pretende utilizar el mito para comprender al sujeto empírico, es decir, estamos viviendo la época prometeica o la era de Festo, de la forja, del hierro y de todo el industrialismo, o estamos viviendo el mito de Hermes porque estamos conectados tecnológicamente, porque Gigerich no hace ese tipo de hipostaciones. Y bueno, no me voy a expandir más porque ando como apasionado el día de hoy. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John, y buenas noches a todos. Em, Habría que probar muchas de estas cosas, es decir, no es algo que deberíamos de creernos de buenas a primeras porque Giegerich lo dice, sino más bien son cosas que tendremos que pensar nosotros en particular. La crítica específica que hace Giegerich al pensamiento junguiano, que es el único pensamiento en psicología que retoma los mitos de manera metodológica, ¿sí? Si bien sabemos que Freud bebe del mito de Edipo, no hay otros tantos en su propia obra, como sí la hay en la obra de Jung y sobre todo en la obra de los jungianos. Entonces, más que Jung, eh, los jungianos han hecho del mito un digamos, un contexto para poder salvar el alma moderna del hombre, es decir, una forma de imbuir al sujeto de un sentido luminoso. El hombre apegado al mito, el sujeto, digamos, guiado por un mito que al final es un mito personal. Sí, es decir, este mito, este gran mito que configura mi propio mito, mi propia vivencia de lo mítico, ujú, es el modus operandi en que la psicología junguiana, tal como se le concibe en este momento, tal como se desarrolla ahora, empieza a abusar de las figuras míticas, ¿sí? de los mitemas, para ponerlos como si fueran una suerte de etiquetas con la cual nosotros podemos entender cualquier fenómeno. Pero cuando yo pongo una etiqueta sobre un fenómeno, la etiqueta tiene que ayudarme a poder adentrarme en el fenómeno, no a convertir al fenómeno en la etiqueta misma. Y es la gran crítica que hace Giegerich a la sobreabundancia de mitos en la psicología junguiana, porque no toma en cuenta una situación particular y que hemos estado señalando desde que retomamos este texto y un poco antes. El mito, ¿sí? El mito es su propia narrativa, pero también el contexto lógico donde surge esa narrativa. No solamente es el relato, sino que es la forma de la cultura o la forma lógica en la que el propio mito nace como mito. Ujú. Entonces, el querer trasladar, ¿sí? Como si no hubiera paso histórico, el mito de su época prístina a nuestra época moderna implica hacer una impostación que solamente se puede hacer en la era moderna, ¿sí? Es decir, nosotros como modernos somos los únicos que podemos trasladarnos a la época mítica, rescatar de ella lo que más nos conviene y usarlo a nuestro beneficio. Ujú. Pero entonces el mito que nosotros retomamos, ¿sí? El mito del que nos hablan en los libros de psicología, como y aquel que citamos tanto de las diosas en cada mujer, porque precisamente es otra manera, eso es un nuevo enneagrama, es una nueva forma de etiquetar y de limitar al fenómeno para no poder abordarlo. El mito se convierte en eso, ¿sí? En una etiqueta con la cual nosotros tratamos de entender algo. Pero para tratar de entender algo, ¿sí? La etiqueta tendría que adentrarnos dentro del fenómeno, no sacarnos del mismo. Entonces, bueno, la crítica es esa. No quiere decir que el estudio de los mitos sea en vano, sino que obviamente como psicólogos contribuye a nuestra cultura y al desarrollo de nuestro propio pensamiento. Y un psicólogo bien preparado, ¿sí? Con una amplia cultura y con un pensamiento aguzado, ¿sí? Por estos elementos
por el estudio, por ejemplo, de estos procesos psicológicos que fueron los mitos, va a ser muy beneficioso, claramente. Ujú. Siempre y cuando esto no sea un sesgo que me evite entrar en contacto con el fenómeno real. Ok, bueno, de esto es de lo que está hablando Gehrig durante todo este tiempo, ¿sí? Ahora, continuamos con la lectura y nos dice Gehrig: el punto para nosotros es que el conocimiento está aquí en la identidad con el mundo, ¿sí? Recuerden, aquí estamos hablando de la relación que tiene el sujeto, ¿sí? Si se puede llamar así sujeto, con el mundo en el contexto mítico, ¿sí? Esta conciencia, digamos, viviente dentro del mundo de los mitos, no es una conciencia tal como nosotros la vemos en este momento o la experimentamos, sino que al contrario, es una conciencia que está encerrada en las imágenes, ya decía Kierkegaard. Son las esferas celestiales que rodean a la conciencia y que no la dejan escapar de sí misma. Obviamente, en la modernidad, para que nosotros seamos modernos, tuvo que haber un rompimiento de esas esferas celestiales. Es decir, la conciencia tuvo que salirse de sí misma para confrontarse ante sí y de esa manera volverse sujeto y objeto. Ajá. Pero en ese momento, en el momento del mito, la conciencia solamente era objeto y por lo tanto también estaba en los objetos. La conciencia estaba expandida, ¿sí? Era una suerte de panteísmo. Entonces los ríos hablaban, los árboles pensaban, los animales tenían un dialecto, cosas así. Había, había signos de conciencia fuera del sujeto. En cambio, cuando la conciencia, ¿sí?, rompe este contenimiento, el propio contenimiento se contiene a sí mismo. Es una forma de la negación y se vuelve parte de sí. Entonces ahora la conciencia está sustraída en un sujeto. Este sujeto es el alma. Ujú. Pero las personas, nosotros, los seres humanos que bebemos y que tenemos por contexto y respiramos la lógica del alma, ¿sí? Lo que hacemos es vivir en una especie de símil de este mismo proceso. Y de ahí tenemos el propio ego. Ujú. El ego, la identidad, esta identidad con nosotros mismos, separado, que nos concibe como separados del mundo en el que nos encontramos, no siempre fue así. Surge a partir de este rompimiento. Tiene que haber un rompimiento, tiene que haber una matanza, tiene que haber un desmembramiento para que el sujeto pueda volverse hacia sí. Ujú. Sí, nacer en la conciencia. Exactamente. Entonces, desde aquí, por eso lo está diciendo Gehrig, el punto para nosotros es que el conocimiento está aquí en la identidad con el mundo, con las cosas circundantes, más que en la mente despierta misma, una mente que tiene el mundo cara a cara. Mientras que en la situación moderna, estados de conciencia tan especiales como el sonambulismo o el sueño se deben al hecho de que la conciencia razonable se ha silenciado. En el estado mitológico ritualista de la conciencia que me interesa, esta conciencia como posesión del hombre había aún no despertado o solo lo había hecho parcialmente. La unidad natural de lo intelectual y lo natural, o la relación simpática del mundo, aún no se había disuelto. Ujú. Y hay que recordar esta situación. Aún en este momento, todavía nuestro sentido común sigue hablando en ciertos modos que remiten a la forma ritualista de la conciencia. Es decir, el, la relación simpatética con el mundo no se ha terminado para nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros como sujetos aún bebemos de los restos de una conciencia que ya no existe para sí misma, pero eso no quiere decir que la conciencia se encuentre en ese estadio. Nosotros podemos encontrar, digamos, relaciones
causales entre dos fenómenos que ocurren en dimensiones distintas de la realidad, ¿sí? En procesos psíquicos, por ejemplo, y en fenómenos físicos, a lo que Jung llamaba sincronicidad. Pero eso no quiere decir que ocurran, quiere decir que para nosotros ocurren. Ajá, es decir, tenemos esa experiencia, pero nuestra experiencia no habla necesariamente de lo que está pasando. Nuestra experiencia está limitada por nuestra cultura y por el contexto en el que nacemos, está limitada por nuestra capacidad intelectual, está limitada por nuestros prejuicios y por un montón de sesgos que nos permiten a la vez poder relacionarnos de manera sencilla con el universo en el que nos desenvolvemos, y por otra parte nos limitan para no salir eh, de ese contenimiento en sí mismo. Entonces, Sí, como que vi, sería como la de, locura. sí, 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 y como decía Jung, o sea, puede haber hombres todavía que viven bajo el estigma del pensamiento medieval, sí, o sea, ¿cuántos sujetos todavía en este momento, cuando aparece, por ejemplo, una, 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 un crimen, recurren al linchamiento? Ujú. O sea, algo tan primitivo como esta situación nos deja llevar, aun cuando la cultura, ajá, ya ha dejado atrás ese proceso, y por eso tenemos instituciones jurídicas que de alguna manera subliman esa violencia hacia el crimen que nosotros, digamos, desarrollamos en la venganza. O sea, subliman la venganza en procesos jurídicos equivalentes. Ajá, ya no nos vengamos, ya somos, un juez toma parte de ese proceso, o sea, del proceso del crimen, y nos retribuye una parte simbólica de lo que ha pasado. No siempre es justo, no siempre es algo que nos gustaría, pero sin embargo sí, evidentemente es mucho mejor que la otra, que el ojo por ojo, ¿no? O la ley del talión. Ujú. Sí, eso, y eso se daba mucho, por ejemplo, en la época, hasta incluso antes de Cristo, en la época de Cristo, cuando se masacraba, se torturaba, se incluso en la Inquisición todo aquel que no estaba era torturado, era quemado en la hoguera. Pero, y hasta incluso fíjate que esos rezagos que va quedando en la conciencia, porque por ejemplo, cuando alguien roba, esos son 40 que se van encima sobre él, o el que Kiblia también son otros 50, pero entonces ya, como es decir, ya hay una justicia, ya hay una policía que media, que estructura, que establece un orden y que le da un direccionamiento ante esa masacre o ante ese delito. Y eso anteriormente no era así, porque esa era Así la es. forma sobre la cual la conciencia hacía su trabajo. Sí, sí, sí. O sea, y bueno, podemos nosotros alegar que la justicia no nos gusta, o que la policía es ineficiente o corrupta, lo cual es cierto en muchas ocasiones. Es decir, sí es En cierto. muchas ocasiones. Las personas son corruptas, ¿sí? El problema es que las instituciones no lo son. Es decir, las instituciones son formas culturales que se han construido en base a estas necesidades de socialización. Ellas no son corruptas. Los corruptos somos nosotros, los que poblamos y los que reproducimos esos procesos. Es decir, cuando yo llego al gobierno y como gobernante y me dedico a robar, ¿sí? Me dedico a hacerme rico o a hacer ricos a los que son allegados a mí como sujeto. Entonces, en ese momento, la culpa no la tiene el concepto de gobierno, la culpa la tengo yo, ¿no? Es decir, la culpa la tiene mi ambición o mi necesidad, que va eh, utilizando esta misma institución como una forma de enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, no hay que confundir en esta situación las formas jurídicas en tanto conceptos, y los sujetos que las ejercen, que son dos cosas distintas. Entonces, este proceso ya ha llegado. Bueno, Es que
Y Dale, dale, dale. nada más para terminar esto, para afianzar lo que habíamos estado diciendo, ¿sí? Esta diferenciación entre uno y otro y digamos, esta distancia que hay entre entre la verdad del concepto y cómo se ejerce por el sujeto, precisamente es lo que pasa aquí. El sujeto no está necesariamente a la altura de el contexto en el contexto lógico en el que se desenvuelve. Sí, pero era como vos decís, porque de hecho las instituciones son como formas culturales que han ido evolucionando como para establecer ciertas direcciones dentro de lo social, dentro de lo comunitario, pero como vos decís, entonces se apela a las instituciones que son las culpables de lo que pasa, de lo que hacemos, pero en realidad no es tanto así, sino es quienes están al cargo de la dirección de esa institución, porque la institución tiene unas políticas, tiene unas reglas, tiene unas leyes establecidas, pero el hecho de que las tenga día a día, ya que el sujeto entre a cumplir eso, es otra cosa totalmente muy diferente, porque ya está establecida y está organizada. Ya de ahí que el individuo entre a cumplir o no, eso es otro asunto muy particular, pero no es la institución quien sea corrupta, no sea la institución quien denigre o quien maltrate, sino que es que de hecho es la institución la que posibilita direccionar, poder establecer ciertos bienes, ciertos beneficios, ciertos bienestares a nivel político, de salud, de educación, de justicia, de gobernabilidad, porque esa es la función que cumple. Ya de ahí para allá, de cómo el individuo o de quienes están al mando de esa institución hagan o deshagan para su propio beneficio y el de su círculo, ya eso es otra cosa. Sí, sí, exactamente, ¿no? Es el punto. O sea, el progreso, por ejemplo, es magnífico. Es decir, las nuevas tecnologías y el crecimiento en cuanto a conocimiento y técnicas en las diferentes disciplinas es ampliamente beneficioso para las personas como tal. Pero cuando ese progreso ocurre a costa de la destrucción del ambiente, ujú, entonces ya tenemos ahí un conflicto. Este desarrollo en el conocimiento, este desarrollo en las técnicas o este desarrollo en la propia ciencia, cuando tiene, digamos, detrás de sí la necesidad de grandes empresas que están eh, lideradas por hombres sin escrúpulos, a los cuales les importa solamente la satisfacción inmediata de sus propias necesidades, ¿sí? De sus propios deseos. Entonces, obviamente estos sujetos no van a pensar en qué sucederá si consumo toda el agua de un lugar, ¿no? ¿Qué sucederá si llego a un pueblito y expropio todas las casas de las personas porque quiero sacar de ahí el oro, el litio o los metales preciosos de los cuales me puedo beneficiar? O sea, no me importa el ambiente, no me importa el otro, lo que me importa es enriquecerme. Entonces, bueno, esta situación nos muestra las dos caras de un mismo proceso, ¿sí? O sea, algo que podría ser benéfico, como por ejemplo el crecimiento tecnológico, se puede convertir en un elemento perjudicial, y así lo ha hecho, en manos de personas que no tienen escrúpulos porque les falta esta visión amplia acerca de la necesidad que tienen del otro, no para enriquecerse, sino para ser ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa situación es eh, no tiene que ver con el propio proceso de la ciencia o del crecimiento científico o del desarrollo científico. Tiene que ver con los deseos de los sujetos y las formas perjudiciales de tratar de satisfacerlos. Ok, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, espérame, déjame ver. Dice,
Mientras que en la situación moderna, estados de conciencia tan especiales como el sonambulismo o el sueño se deben al hecho de que la conciencia razonable se ha silenciado. En el estado mitológico ritualista de la conciencia que me interesa, esta conciencia como posesión del hombre había aún no despertado solamente parcialmente. La unidad natural de lo intelectual y lo natural, o la relación simpatética del mundo, aún no se habían disuelto. Em, Levi Brühl, la intuición de Levi Brühl sobre una mentalidad prelógica y una mística de la participación era básicamente correcta, y sus críticos como Paul Radin y en otros sentidos Claude Lévi-Strauss simplemente no entendían que tales valoraciones como prelógicas se refieren a la psicología de la mente objetiva, de la cultura, es decir, a la psicología inherente al mito, al modo de vida chamánico o ritualista, a las prácticas mágicas y adivinatorias, al arte primitivo, en lugar de la psicología personalista de las personas. La tesis, por supuesto, no es que los primitivos como personas estuvieran desprovistos de razón y gobernados únicamente por emociones e impulsos. La afirmación de un movimiento de los mitos a logos se trata de un cambio dentro de la constitución lógica de la mente, en una distinción de forma interna, lógica, mente interna, más que una hipótesis sobre una ausencia material y literal de logos en los primeros tiempos y una entonces absolutamente misteriosa primera aparición de logos más tarde. Ujú. Entonces, esto implica que necesitamos hacer una diferenciación entre lo que referimos como el estado histórico del desarrollo de la conciencia y el de los individuos. No, no siempre es el mismo, no va aparejado en esta situación. Era lo que decíamos, ¿no? Hace poco yo tenía una conversación en internet con una persona que cuando yo hablaba acerca de la, eh, de estas experiencias subjetivas que tenemos acerca de elementos paranormales, por ejemplo, y cómo apelan a precisamente a esa conciencia prístina de la que hablaba Levi Brühl, ¿sí? De esta mentalidad prelógica. Ujú. Eh, Primordial. sí, 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 o sea, la otra persona decía, pero a mí me ha pasado, ¿sí? Es decir, a un hermano le ha sucedido, a un vecino le ha pasado, es decir, hay fenómenos paranormales que me suceden o que me han sucedido. Y no hay manera de refutar esa situación, porque la experiencia personal que tuvo el sujeto es tan impactante para él y lo abarca de tal manera que no puede sustraerse a la misma. ¿Sí? Cualquier argumento que yo le diera, obviamente para él sería ilógico, ¿sí? Sería erróneo, porque precisamente él lo vio, él lo experimentó y la experiencia para la mayoría de los sujetos es igual a la verdad. Ujú. No importa qué suceda, es decir, si el fantasma de mi abuelita me habló, ajá, y me dio un consejo, es porque existe, es porque sucede. No, no importa el contexto en el que haya aparecido y no importan las múltiples explicaciones que ocurran. Eso, más que hablar acerca de que existan fenómenos de este tipo, de lo que habla es que todavía nosotros nos movemos en ese pensamiento prelógico en muchas de nuestras ocasiones. Es más, el proceso de la creación de emociones, de la construcción de emociones y de la experiencia de las mismas, tiene sus bases en esa misma mentalidad. Y obviamente, ahora, cuando nosotros nos referimos a la construcción y a la importancia de las emociones como elementos primordiales del psiquismo humano, estamos también apelando a esa misma dimensión prelógica de la cual parte nuestra comprensión del mundo actual. Ujú. Porque la comprensión del mundo actual no es una comprensión nuestra en principio, es una comprensión de la misma comprensión. Sí, es la conciencia la que comprende, la que entiende, la que ve el mundo y nosotros compartimos de ella si estamos a la altura o si queremos, pero también no es necesario. Podemos vivir, digamos, cómodamente sin ese esfuerzo particular. Y la mayoría
de las personas lo hacen, es decir, la mayoría de las personas están a gusto con esa situación. Acá, yo no sé si en tu país se diga eso, pero acá hay un viejo adagio que dice que cualquier persona puede vivir con 23 palabras, ¿sí? O sea, es decir, puede decir toda su vida, nada más repetir esas 23 palabras para formar oraciones y comunicarse con los demás. No sé si sea cierto o sea una exageración en ese sentido, pero Sí, la media de las personas educadas utilizan alrededor de unas, ¿qué será? 1200, 1600 palabras sí. para poder construir su mundo comunicativo. Y en este sentido, ni uno ni otro, ajá, dejan de poder entenderse. O sea, no estamos, cuando una persona vive con un lenguaje limitado, no estamos frente a un neandertal o no estamos frente a una, este, un individuo con un déficit cognitivo importante de tal manera que yo no me pueda comprender con él. Nos comprendemos de manera puntual, sabemos lo que estamos diciendo. Sin embargo, la visión del mundo sí es muy diferente, porque, bueno, el contexto del lenguaje, al ser tan importante en nuestra propia identidad, obviamente nos va dando una forma distinta de poder entender el mundo en el que nos encontramos. Sí, pero de hecho fíjate que, por ejemplo, se dice que el Quijote utilizó más de 23.000 palabras, perdón, Cervantes utilizó más de 23.000 palabras para escribir el Quijote y que en promedio el individuo, vos estás diciendo que 1.200 utilizas entre 2.000 a 3.000 palabras nomás para poder comunicarse, pero imagínate, 23.000 y uno en promedio utiliza entre 1.200 y 3.000 palabras. Pero yo pienso que por eso fíjate que en lo que vos estás diciendo, para el campesino, de pronto para estas personas que no están tan en contacto, digamos, con la cultura y con una comunidad, pienso que el lenguaje de ellos sí es un poco más reducido también a la hora de expresarse, pero como vos estás diciendo, dentro de esas limitaciones conviven, hacen, funcionan y tienen una vida. Y eso también lleva como hasta cierto punto que mira que no es tanto, pero dentro de las limitaciones que se están establecidas por el propio lenguaje, también establecen una comunicación, pero ya que vos estás diciendo que en la medida en que tanto ese lenguaje se va expandiendo en sí mismo, la conciencia en sí misma también se expande. Porque la conciencia también es lenguaje, es tanto el lenguaje y conciencia al mismo tiempo, no es ni lo uno, no por un lado ni por un lado va el lenguaje, ni por el otro va la conciencia, es conciencia y lenguaje a la vez. Así es, así es, así es. Sí, por eso de repente ese malentendido, ¿no? De pensar que Jägerich habla de un inconsciente lingüístico la Sí, manera de Lacan, ¿no? sí, Obviamente no, no, obviamente Gary está diciendo lo obvio, la conciencia se comunica a través del lenguaje. O sea, sí, no se comunica a través de otra, o sea, la ya comunica a comunicación, través de mitos. sí, ¿no? Y el mito en sí mismo, pues también es una narrativa. Nosotros narramos para poder construir nuestra propia identidad, es decir, lo que nosotros decimos que somos, es esta persona que nosotros presentamos ante el mundo y ante nosotros mismos también es una narración, es decir, nosotros concatenamos diferentes elementos experienciales en nuestra vida, comenzando desde una infancia que imaginamos, una infancia que fabulamos, y a partir de ahí todos nuestros recuerdos no son otra cosa sino historias, historias narrativas, cuentos que nos contamos a nosotros mismos constantemente y que hilamos de tal forma que parece que son comunes, es decir, parece que hablan de la misma persona. Pero eso no lo sabemos realmente, eso es una suposición nuestra, una suposición nos conviene para poder sentirnos nosotros mismos, pero no quiere decir que sea real esa suposición. O sea, más bien construimos, y no construimos nosotros como, o sea, conscientemente, no lo hacemos de manera que nosotros queramos, sino que ese proceso se va construyendo a sí mismo y nos construye en la labor de irse convirtiendo en una forma de relato.
este relato que somos, podríamos decir nosotros. Pero no es nuestro relato, es el relato mismo. Nosotros somos el relato. Nosotros somos el resultado de ese proceso, ¿sí? Derivado de la propia conciencia, que busca construirse y verse a sí mismo a través de imágenes. Ujú. Pero, y que en el núcleo de sí mismo guarda un concepto. Sí, un sujeto sujetado por ese proceso. Ujú. O sea, Así es. es que no, porque, y eso que también habría que establecer hasta incluso esa diferencia entre sujeto e individuo, porque es que son dos cosas totalmente también diferentes. Y Así es. eso, y eso me parece muy importante porque, hombre, uno escucha todo el tiempo, igual uno lo utiliza también, pero hay una diferencia muy clara entre el sujeto y el individuo. Pero entonces fíjate que eso que vos estás diciendo, eh, yo lo pensaba también un poco, porque entonces, hasta incluso en el mismo trabajo de la experiencia clínica con el síntoma y con lo que se tiene ahí, realmente, ¿qué es lo que le impide muchas veces el sujeto? Porque el sujeto cuando llega, no sé qué es esto que tengo, no sé es eso de lo que está agarrado, es decir, en tanto es decir, que no hay conciencia, no hay lenguaje de eso mismo que está ahí, porque es decir, en tanto si pudiera estar, digamos, en poder estar a la altura, es decir, de poder reflexionar eso, de poder pensarlo y cuál es la lógica que se está dando ahí en sí misma, la comprensión de eso mismo está dando porque el entendimiento mismo del lenguaje, conciencia, en ese síntoma va a posibilitar que la lógica de eso mismo que está ahí se abra para ella misma. Por eso cuando, pues porque igual nosotros lo hemos hablado y uno siempre va a decir que en psicoterapia son múltiples los factores que curan. Pero yo estoy una vez hablaba con Ale cuando decía, cuando, no necesariamente cuando se explicita la verdad y un síntoma, la persona se cure, no se cura. Puede que sí, puede que no. Pero no se puede explicitar la verdad del síntoma y la persona se cure. Que es una cosa muy, como muy paradójica en ese sentido. Pero entonces, aquí psicológicamente hablando, es decir, en tanto se está explicitando una verdad en sí misma, que es un proceso que se está dando ahí y que está ahí, ya no se puede volver atrás, porque ya es un síntoma que se ha vuelto consciente de sí mismo, de lo que está pasando y por ende volver atrás va a ser pues imposible porque sabe que la conciencia misma al estar ahí ya está en su punto más alto. Pues así lo entiendo yo. El micro. Ok, así es. Entonces, continuamos. Si desea comprender preguntas como las que estamos tratando aquí, no debe enfocarse de manera personalista en las personas, ujú, y lo que ellas como individuos dicen y sienten, ni en su comportamiento percibido positivamente. Ujú. La pregunta es, ¿qué hacen los rituales? ¿Qué realizan los mitos que tienen, dicen? ¿Qué realizan los mitos? Ujú. ¿Cuál es su lógica? ¿Y qué dice el hecho de que estas personas tienen la necesidad, en primer lugar, de tales rituales y de tener tales mitos? Nuestro punto de vista tiene que ser psicológico, es decir, el punto de vista del nivel del mito y del ritual, de la psique objetiva, la mente objetiva o la mente absoluta, según Hegel, psicológicamente, no personalistamente. Eh, Esto es verdad, perdón, perdón, psicológicamente, es verdad lo que dijo Jung sobre el hombre primitivo. Es como un niño, solo a medio nacer, todavía encerrado en su propia psique como en un sueño, en el mundo como realmente es, todavía no distorsionado por las dificultades de comprensión que acosan a una inteligencia naciente. En el nivel personalista, los críticos de Levi Brühl y Jung, por supuesto, perdón, tuvieron que descubrir que los primitivos no son niños, no solo sueñan, sino que son capaces de argumentar racionalmente y que tratan de explicar ciertos aspectos de la realidad también. Este descubrimiento es cierto, pero no va al grano. La cuestión es que el conocimiento esencial del hombre primitivo
no se deriva de la argumentación racional y de la observación empírica, sino de la inmediata identidad con el mundo, de la autoevidencia y el poder sugestivo de la imagen, de la experiencia epifánica y visionaria, de la inmersión en el tiempo del sueño. Tenemos que ver a través de la ingenuidad que toma declaraciones como él es como un niño de manera personalista y quiere permanecer ignorante de la diferencia psicológica. Ujú. Eh, Debido a que el lugar de este conocimiento está en la identidad con el mundo, no tiene realmente el carácter de un conocimiento propiamente dicho, un acto subjetivo, sino más bien de un evento natural. El saber es aquí, por así decirlo, algo ontológico, no algo lógico, mental o no ético. Una verdad que tiene, como dijimos, el carácter de una entidad subsistente. Si queremos aferrarnos a la visión de que aquí hay una conciencia, es una conciencia implícita, objetiva, una conciencia al nivel de los ojos del pez, discutidos por Jung, y ubicada mm, y ubicada en la naturaleza, una conciencia que como era, te mira fijamente, no al revés, uno que contempla u observa su contenido ante sí mismo, no es la propia conciencia subjetiva del hombre acerca de la naturaleza. Sí, es decir, nosotros podemos ya observar a la naturaleza de manera puntual, es decir, estamos frente a la naturaleza. La naturaleza ya es algo que podemos defender, que podemos aprovechar, algo que podemos arruinar, algo que podemos destruir. Capitalizar. Exactamente, la naturaleza es un objeto frente a nosotros en ese sentido. Por más que queramos decir que la naturaleza está viva o que la naturaleza tiene conciencia o que la naturaleza o que nosotros somos hijos de la naturaleza, si bien es cierto que en algún momento lo fuimos, en este momento ya no podemos experimentar esa situación porque estamos fuera de ella. Pero en el momento, en algún momento, en particular en la historia de nuestro desarrollo, la conciencia como tal estuvo imbuida dentro de la misma naturaleza. Era presa, era objeto de la propia naturaleza. Entonces, en este sentido, la conciencia, ¿sí? En ese estado, es una conciencia que no se concibe a sí misma, es decir, una conciencia que no es consciente de sí. El factor de conciencia todavía no ha salido de sí mismo para poder estar frente a sí. Ujú. Entonces, es lo que veíamos en otro ensayo, que es la diferencia entre la conciencia en sí, entre una conciencia en sí, es decir, una conciencia que está en potencia, una conciencia cuyos elementos están encerrados sobre sí mismos, y una conciencia para sí, es decir, una conciencia donde estos elementos se han separado y ahora la conciencia puede reflexionar sobre sí misma. En el momento en que los sujetos, perdón, en el momento en que este sujeto, que es la conciencia, puede reflexionar sobre sí mismo, entonces en ese punto ocurre la separación entre sujeto y objeto. Solamente podemos experimentar esto una vez que se ha llevado a cabo este rompimiento como tal. Entonces, eh, necesitamos tener la base sobre la cual pensar esto que nos está diciendo Gigerik para poder entender por qué está hablando específicamente de este mismo proceso y cómo es que se concatena con esta posición en donde el mito es un elemento histórico, es decir, es algo que ocurrió en un punto determinado de la historia, no solamente de nuestra historia, sino de la historia de la conciencia y que ahora, ¿sí? Se ha vuelto una forma implícita de, Está. porque, o Sí. sea, el que hayamos abandonado el mito o el que la conciencia haya abandonado el mito no quiere decir que la haya dejado atrás, sino que lo ha convertido en un elemento estructural de sí misma. Pensamos a través del mito, pensamos a través de la narrativa, pero ya no pensamos desde ella misma, ¿sí? Es decir, esto ya no es nuestro techo, ya no es el techo que nos limita, sino que se ha convertido en el suelo en el cual nos impulsamos y
y más bien en el cual la conciencia se impulsa a sí misma para poder comprenderse de una mejor manera, o de una manera distinta más bien, ¿sí? Sí, Porque sí. no podemos hablar de una mejoría, sino podemos Mm. hablar de una diferenciación entre sí misma. Sí, yo hablaría, no, porque es que ni siquiera es mejoría, porque ahí entraría como uno a establecer como un juicio de valor. Ay, sí, aquí es buena o es mala, o aquí es mejor, aquí es peor. No, sino que son esos saltos. Pero fíjate que hasta incluso, recordemos que Gigerich va a entrar a decir, ay, no me acuerdo el texto, que la naturaleza psicológica muerte ya está muerta. Ujú. Psicológicamente hablando, la naturaleza ya está muerta. Es que los principales mitos cosmogónicos ya nos estaban hablando de ese mismo proceso también. Por ejemplo, el mito del cristianismo, el mito de Adán y Eva. Acordemos que cuando Adán y Eva estaban dentro del paraíso, vivían dentro de ese paraíso, lógicamente hablando, porque podían conversar con los animales, escuchaban a lo que le decían los animales, lo que le decía hasta incluso el agua, porque ellos estaban imbuidos dentro de ese proceso, ellos estaban atados a toda esa lógica que estaba establecida ahí, pero ellos todavía no eran conscientes de sí mismos, es decir, cuando Adán y Eva estaban dentro del paraíso, ellos no tenían todavía conciencia de sí mismos. Recordemos que ellos ni siquiera se percibían a sí mismos como desnudos, porque ellos estaban imbuidos dentro de ese proceso y no establecían esa diferencia. Entonces, eso también se vuelve como muy importante y característico para enmarcar y comprender un poco más de esto, lo que nos está hablando Gigerich. Porque cuando recordemos que Adán y Eva estaban desnudos, ellos no se percibían a sí mismos siendo desnudos. Ah, Entonces, es en ese proceso, es decir, cuando comen la manzana, es decir, cuando ellos adquieren, cuando ya hay una conciencia que se ha separado del lugar mítico, del lugar mítico, del lugar del paraíso, es que se pueden percibir a sí mismos como desnudos, como algo terrorífico, como, ay, hijo de puta, yo soy esto, yo soy tal cosa, y se sienten despavoridos, y fuera de eso, para acabar de ajustar, lo sacan del paraíso, como es decir, bueno, ya usted no está dentro del útero materno, ya usted no está dentro abrazado por la lógica mítica, sino que ya usted está fuera de ella, ya usted es decir, la conciencia se ha vuelto consciente de sí misma y por ende, como vos decís, ya lo único que le toca al individuo es hacerse padre y madre de sí mismo, porque ya no hay nada. Ya no hay nada, es decir, sobre lo que él esté en ese caso aferrado, sino que es la propia conciencia la que se está haciendo ahí. Entonces, este mito nos está reflejando de cómo la conciencia se ha hecho consciente de sí misma en ese momento cuando comen la manzana. Entonces también se vuelve muy interesante por ese mismo hecho de que este mito muestra un poco lo que nos estaba diciendo Ale la otra vez, o sea, que cuando el griego y todo eso estaban abrazados por la conciencia mítica, no tenían conciencia de sí, o sea, de yo, tal cosa, no, sino que es cuando se hace paso del mito al logos, cuando Adán y Eva comen la manzana, es que la conciencia se ha vuelto consciente de sí misma y por ende se pueden percibir a sí mismos desnudos. así es. Y bueno, ahorita acabas de tocar un punto importantísimo, John, que de alguna manera adelanta algo de lo que vamos a ver. El mito, ajá, y esto es importante, en el trabajo de Eric no habla acerca de las personas, ya lo hemos sabido. Pero entonces, si no habla de las personas, ¿de quién habla? Ujú. Bueno, el mito habla sobre sí mismo. El mito habla sobre la propia conciencia. El mito, así como exactamente como tú lo acabas de interpretar este mito del paraíso, ¿sí? De Adán y Eva, en este mito podríamos decir, bueno, Adán y Eva representan nuestra propia ingenuidad como sujetos y no es hasta que no somos tentados por el desarrollo de la vida, la sexualidad o cualquier cosa en que nosotros salimos del paraíso y somos conscientes de que estamos desnudos. Podríamos decir eso y los junguianos dicen eso, por ejemplo, ¿no? Pero he aquí la diferencia entre la interpretación egoica y una interpretación psicológica, tal como la hace Giegerich. Porque entonces el mito no habla de otra cosa sino de su propia naturaleza. Ujú. Entonces el mito se interpreta a sí mismo en ese proceso narrativo.
en donde a través de figuras, a través de imágenes, va explorando la propia noción que lo atraviesa como narrativa, ¿sí? Y habla del modo en que esta noción se va haciendo explícita y va cobrando conciencia de sí en el propio mito. Es que yo digo, al igual uno como sujeto empírico, darse cuenta que está solo en el mundo también es muy hueputa. Sí, sí, no, pues por darse cuenta, ay, sí, estos, ay, hombre, la conciencia nace cuando uno se ve, sí, te vas a morir, tienes que una cosa, la otra. Pero cuando está en la conciencia mística, ¿usted qué noción iba a tener de muerte, por Dios? Así Ya, es. cuando usted es que piensa en eso, a ver si llega uno a los 60 al menos con la jubilación. Ay, bueno, Exactamente, dale, 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 amigo. Ay, exactamente. Hay cosas más importantes en este mundo sí. que inflarnos personalmente como sujetos. Ay, Dios mío. Dice Gigerik, esto tiene como consecuencias para el tipo de, perdón, esto tiene consecuencias para el tipo de aprendizaje al que pertenece esta etapa. Menciono tres aspectos. Ujú. El primero, con respecto al conocimiento esencial, en lugar de enseñar y adoctrinar, tienes en esta etapa la iniciación, es decir, la inmersión total del individuo en el tiempo del sueño o su equivalente. Ujú. Es decir, ahora nosotros enseñamos, tenemos instituciones basadas en ese proceso y adoctrinamos. Ajá. Es decir, le, eh, ejercemos una especie de pedagogía para poder eh, obligar de alguna forma o permitir que el sujeto se apropie de cierto conocimiento, de cierta ideología. Pero el sujeto puede salirse de ella, es decir, el sujeto puede dejar de creer en eso o dejar de pensar en eso. Yo puedo ser en este momento cristiano y dentro de 2 años puedo ser protestante, ¿sí? Dentro de 3 años puedo ser católico y voy aprendiendo de las mismas doctrinas y esas doctrinas me van sirviendo a mí, ¿sí? Me sirven a mí como sujeto, como persona, como individuo, para poder guiarme o como una forma de poder vivir mejor mi propia existencia como tal. Ujú. Pero en el mundo del ritual, este adoctrinamiento no existía, o sea, no había un pedagogo que te dijera, bueno, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer lo otro, ahora te vas a comportar de esta manera, o ahora vas a creer que el mundo es así. No, sino que hay iniciación, es decir, una inmersión del sujeto en la lógica que está determinando el mundo ahí. Y no es una inmersión que se haga porque sí, sino es una inmersión, o sea, no es una inmersión que el sujeto puede escoger, sino que se Egoica. lleva egoica, sino que se lleva a cabo. O sea, le sucede a la persona y en la tribu o en el lugar en el que está, sus propias herramientas culturales, sus propias instituciones culturales, lo llevan hacia ese proceso. Bueno, menos mal todavía tengo la ilusión de convertirme en menonita. Imagínate, ¿no? Dicen que hacen un queso muy rico. Sí, Habrá que probarlo. sí, y de austeridad, sin nada de todas estas huevonadas, solo por allá en el campo cultivando y relajado. Ah, Y, sí. y órale a Dios como un berraco, pero eso es lo único que no me trama. Ok. Las verdades más elevadas tenían que ser experimentadas inmediatamente por nosotros mismos, como sus propias visiones, a través de su propia prueba. La iniciación en ese proceso por el cual la condición implícita en este nivel generalmente existente de flotar en el océano de la verdad fue individualmente hecho explícito y actualizado personalmente a través de una exposición implacable a él, ¿sí? Es decir, a esta muerte simbólica y por lo tanto reafirmado por toda la tribu. Es todas las instituciones culturales,
todo el proceso socializador está enfocado en que el sujeto se vea inmerso en esa situación. Nuestro propio proceso educativo bebe de esa experiencia. Sin embargo, a diferencia de ese otro, a diferencia de, podríamos decir, de esa pedagogía implícita, uh-huh, que otra vez, todavía seguimos viviendo, todavía experimentamos de manera personal. Cuando en nuestra familia, por ejemplo, nosotros vivimos, por ejemplo, bajo ciertas reglas, bajo ciertos mandatos que son implícitos y que están enquistados en nuestro propio psiquismo de manera inconsciente, es decir, porque no nos damos cuenta de que están ahí. Estos procesos tienen una similitud con las propias iniciaciones. No, la familia no nos dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La familia se convierte por las propias reglas en las que está construida, se convierte en un mandato sobre nosotros mismos, el cual en algún momento tenemos que hacer consciente para poder convertirnos en individuos por cuenta propia. Uh-huh. Si no lo hacemos, entonces vamos a estar siempre atados a ese mismo proceso. Entonces todavía lo vivimos. O sea, vean cómo elementos que fueron en algún momento predominantes subsisten todavía en nuestra propia experiencia del mundo. Pero tenemos otros tantos, como la institución de la escuela, por ejemplo, que bebe de estos procesos de aprendizaje inconsciente, pero intenta hacerlos consciente. En la escuela aprendemos elementos culturales de manera abierta, se nos dicen, incluso si es una buena escuela, podemos criticar los mismos elementos que se nos dicen. Y a través de la crítica podemos nosotros formar y reformar ese mismo conocimiento que se nos intenta enseñar. Ya la enseñanza es una enseñanza que está, digamos, abierta y frente a sí misma. Uh-huh. No es una enseñanza que esté encerrada sobre sí, que es la diferencia entre una cultura ritualista y una cultura como la nuestra. Es que de hecho la diferencia que sea entre la una y la otra es que era la verdad vivificaba y se mataban por ella y estaban dentro de ella. Esa es una Sí, diferencia. Entonces, la diferencia entre nosotros es que nosotros ahora podemos elegir, podemos criticar el docente. Yo creo que a mí me hubieran quemado en esa época, hermano, porque yo como soy de rebelde, hermano, y que me agarro con el que resulte, ya me hubieran quemado. Pero anteriormente, sí, en estas culturas ritualísticas era una verdad vivida fervientemente porque estaban dentro de ella, la vivían intensamente, psicológicamente, porque eran la lógica a través de la cual se veía, que los estructuraba, que los guiaba, pero no lo podían elegir porque estaban abrazados por toda esa lógica que inmersos dentro de ella no podían elegir o cambiar, de decir yo me voy de menonita o de cristiano de Amis, no, sino que era esa verdad que los constituía, que constituía al alma misma también. Entonces, al ser reflejada por ellos, no tenía otra cosa más que vivificarla en su máxima expresión. exactamente. Bueno, me recuerdo, ¿no? A cuántos pensadores y a cuántos intelectuales quemaron en la Edad Media, ¿no? O en otros momentos. Es decir, cuando una cultura se sobreponía sobre otra en un proceso bélico, em, los elementos de la otra cultura eran borrados completamente. Se quemaban bibliotecas, se quemaban grabados, es lo que implicara una identidad con esa cultura que se había dominado, pues era destruido de forma completa, ¿no? Entonces, bueno, y a los objetos también, ¿no? O sea, el caso más famoso que todos conocen es el de Giordano Bruno, ¿no? Él expresa cierta interpretación de las propias escrituras, uh-huh, eh, y es quemado por esa misma situación. Los herejes tenían ese destino en ese momento en particular. Uh-huh. ¿Sabes quién? También a la monja, una monja veganita francesa que se llamaba Margarita Poret.
Ella escribió un libro Mm, que se llama El espejo de las almas simples, una mística. ujú, El obispo, el obispo de la época, por allá en 1300, la hizo quemar porque ella en este texto establecía como una especie de ejercicios espirituales donde se podía poner en contacto con Dios, con los sagrados, sin necesidad de los sacerdotes o los obispos o la iglesia, y por eso la quemaron. Mira, bueno, no estamos tan lejos, ¿no? Y de ahí ahorita no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Es decir, Es ha que, sido, ha sido en la historia de la cultura ha sido un chasquido, realmente. siento que sí, uno definitivamente uno es como como una pulga en el universo, hermano. Ah, Ujú, uno piensa que son 2000 años, que eso es mucho, eso es nada. exacto, sí, y a nivel cosmogónico no ha sucedido nada en este proceso. Pero bueno, con respecto al conocimiento práctico, en muchas sociedades africanas tradicionales, todavía se considera muy apropiado que los niños que ven a sus padres fabricar herramientas para hacerles preguntas sobre cómo lo están haciendo. ah, perdón, no, vuelvo a leer, me equivoqué en una palabra, es esencial. En muchas sociedades africanas tradicionales todavía se considera muy inapropiado que los niños que ven a sus padres fabricar herramientas para les hagan preguntas sobre cómo lo están haciendo y por qué lo hacen de esa manera en particular. Se supone que los niños observan en silencio el aprendizaje a través de la ósmosis inconsciente y la imitación subconsciente, eh, perdón, y no a través de la adquisición de conocimientos conceptuales abstractos, una teoría. El saber está en las manos, en el cuerpo y en el material. La madera o qué, perdón, la madera o la cosa, ¿sí? Sobre la que se va a trabajar, no en la mente pensante. Ujú. Y es cierto, es decir, no había en ese momento digamos, un cuerpo teórico acerca de cómo hacer las cosas que se hacen. Sí, es decir, no hay una visión de alguna forma que implique la transmisión de un método que se vaya construyendo con el conjunto de los individuos, sino que el conocimiento ocurre por experiencia. Yo veo y en ese ver aprendo lo que se está haciendo. No sé cómo se hace y no sé para qué se hace, pero lo hago porque lo experimenté. Ujú. No es que los sujetos sean tontos, sino quiere decir más bien que la forma de conocer es una forma pura y eminentemente práctica. Ujú. A la que todavía recurrimos nosotros, Sí. ¿sí? O sea, ¿cuántas veces preferimos no profundizar en la teoría, no profundizar en las cosas que sabemos, porque ya las sabemos, ¿no? El sentido común, nuestro sentido común, está construido bajo esa misma estructura. Ujú. Tenemos un conjunto de conocimientos que hemos aprendido a través de esta ósmosis, ¿sí? Intelectual, por la cual no ponemos en duda nuestras propias creencias, prejuicios y conocimiento. Creemos que lo que creemos es lo único cierto y que no podemos y que no podría existir algo distinto. Sí, vean, no estamos tan lejos de, aunque el nivel de la conciencia ya se haya transformado. Sí, a mí yo conversaba ese tema con alguien y yo le decía, no, claro, dicen que es que es que la humanidad ha evolucionado y pues la conciencia misma y la historia no involuciona. Lo que le pasa al sujeto, eso es otra cosa muy diferente. Porque por un Ujú. lado va la historia y ya hay una cosa que el sujeto como tal está a la lectura, lo que está haciendo y eso es otra cosa muy diferente. Así es, así es. Entonces, he aquí la importancia de por qué para Gehrig es esencial entender el concepto de la diferencia psicológica. Ujú. Porque no podemos reducir a los procesos de la historia de la conciencia a las experiencias del sujeto como sujeto empírico. O sea, no podemos tratar de entender el grado
al que ha llegado la diferenciación de la conciencia, comparándolo con la vida de los individuos. Ujú. Por lo tanto, no podemos entender los fenómenos psicológicos desde la posición del individuo normal. Es decir, nosotros no somos la cúspide ni la base eh, eh, primigenia, ¿sí? O la más fiel a la propia historia de la conciencia. Para eso Pero, tenemos que aprender a separarnos de. pero hasta incluso las mismas culturas o naciones ni siquiera van al ritmo que va la misma historia de la conciencia. Por ejemplo, o sea, es que también hay que entender algo, y es que esa misma procesación de la conciencia se va a encarnar de diferentes formas en determinadas culturas y eso. Pero, por ejemplo, si tú te vas a vivir, por ejemplo, a Afganistán o a estos países de Medio Oriente y a un país europeo, la diferencia va a ser abismal. Lo mismo si tú te vas para un país africano, las diferencias son abismales. Y si dice, ay, claro, independientemente, fíjese, lo que pasa culturalmente de una cultura en otra al proceso de la historia de la conciencia, son totalmente desfasados. No hay el uno con el otro. Ahí tenemos un claro ejemplo de eso. Así es, exactamente. Muy bien. Mm, ¿Será que si estamos a la altura de la conciencia va a pasar como a los antiguos emperadores? Vamos a ser millonarios y tener plata como un putas. claro, claro, podría ser, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, Sigue diciendo Giegerich. Nuevamente, con respecto al conocimiento esencial, los cuentos tradicionales de la tribu, esta palabra, ¿cómo se llama? Pero, Ale, Laico, ajá, sí. puedo decir otra cosa, pero qué pena te interrumpí. No, no, adelante, adelante. Sí, no, que hasta incluso iba a decir eso, que hasta incluso el mismo sujeto basta incluso en contra de la propia historia de la conciencia que se va para mitos, para cuentos de hadas, para tradiciones antiguas, para otras formas de conciencia, porque fíjese, por un lado la conciencia, pero un individuo cotidiano empírico se va para Grecia, se va para el romanticismo, se va para la época del medioevo, se va para la época de conciencias prístinas sagradas, o apelan a la sabiduría chamánica de hace 5.000 años. Fíjense, fíjense. Así es. Pues, es que el apego a una ideología, por ejemplo, cualquier ideología, es decir, al estancamiento de una propia idea y la falta de reflexión sobre la misma, pues es el pan nuestro de cada día en las relaciones con el conocimiento. Entonces, eh, nosotros podemos decir esto, mira, lo vemos vamos a verlo como un proceso clínico, ¿no? En los pacientes. O sea, los pacientes, por un lado, tienen la necesidad de poder, digamos, querer solucionar un problema específico de su vida. Es decir, necesitan atender una parte de su propia experiencia que no ha sido atendida. Pero este objetivo pero hay un objetivo implícito en su propia sintomatología que tiene que ver con el no atender este proceso. Ujú. Entonces el sujeto quiere y no quiere. El sujeto quiere quitarse de las molestias, pero no quiere, digamos, hacerse cargo de su propia existencia, de su propia vida, de la experiencia que está viviendo. Ujú. Entonces, todo su esfuerzo está enfocado en no hacerse cargo de, y cuando llega al consultorio, pues el trabajo implica el permitir que esta experiencia se libere y emerja como parte de la vida realmente vivida del sujeto. Ujú. Entonces, hay una necesidad, digamos ahí, que choca consigo misma, ¿sí? Hay una necesidad por, sí, o sea, el sujeto dice, quiero cambiar, quiero hacer algo distinto, quiero tomar un nuevo rumbo en mi propia vida, ajá,
pero incluso ese deseo es un deseo contrario al propio proceso que se va desarrollando en él, porque el sujeto no necesita cambiar su vida, el sujeto no necesita ser distinto, el sujeto no necesita nuevas formas de diversión o de esparcimiento. Lo que necesita el sujeto, como sujeto, ¿sí? Es eh, eh, ser consciente de sí, ¿sí? Es decir, ser consciente de sí, lo cual suena muy sencillo y puede tener muchas interpretaciones, pero es simplemente el proceso de estar a la altura de la propia experiencia que se vive. Ujú. Sí, no, cuando yo sé que tengo que pagar arriendo, yo, ay, todo eso, ¿para qué? Mejor sigamos aquí donde estamos. Exactamente. Y pues así nos la pasamos, nos la pasamos las personas, es decir, eh, obviando o dejando de lado nuestra propia experiencia para no tener que enfrentar los problemas y las dificultades que tenemos frente a nosotros. Ujú. Abandonar las grandes expectativas y los grandes anhelos y las grandes ilusiones. Sí, 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 que no son otra cosa sino formas de esparcimiento, formas de evasión de la propia realidad. Ujú. El mismo inconsciente colectivo yo creo que ya no es una evasión de la realidad porque se va a todo eso y recoge todo eso para intentar comprender algo, evadir algo con elementos pasados para lo que ya hay ahora, que ahí está todo. Así es, así es. Una forma de no ver lo que está sucediendo ahorita. Bueno, dice, nuevamente con respecto al conocimiento esencial, los cuentos tradicionales de la tribu, la, versos, fórmulas rituales estereotipadas, tuvieron que ser memorizadas, memorizando sin explicación, interpretación o comprensión intelectual explícita. No se tenía que entender, ni se suponía que se debiera entender conceptualmente lo que se dijo y quiso decir, o mejor dicho, esta posibilidad simplemente no existía. En cambio, tenía que poder repetirlo correctamente, conservando exactamente cada palabra de la tradición milenaria. Esto era así porque la comprensión era la comprensión del texto en sí, su verdad autosuficiente, que residía en la redacción correcta y el evento de la correcta pronunciación de las palabras, no en la mente receptora. Tenía, se tenía que conocer el conocimiento esencial de memoria, en lugar de tener un conocimiento sobre él. Ujú. Que esto es algo que en las instituciones pedagógicas es tremendo, ¿no? Es porque ha resultado en una revolución desde hace varios años, en donde al niño, por ejemplo, eh, se ha oscilado entre este proceso memorístico que se utilizaba tan comúnmente en la educación de hace varias décadas, hacia un proceso que intenta ser reflexivo dentro del propio conocimiento. No ha resultado del todo. Es decir, no ha sido tan sencilla esta situación porque el niño también va pasando en su propio desarrollo por estas etapas en las cuales la conciencia es importante. O sea, es decir, el niño no nace como un sujeto moderno. El niño pasa por las etapas ritualistas, míticas, en su propio desarrollo como tal. En un punto determinado de su educación es necesaria el conocimiento ritualista, el conocimiento de tipo memorístico. Poco a poco se tiene que ir desarrollando esta reflexión sobre lo que se conoce. Pero bueno, esta falta de entendimiento sobre este proceso de la conciencia, y hablando ya ahora sí de la conciencia humana en particular, es lo que ha detenido en muchos casos, además de los tremendos intereses que hay en el ámbito educativo, ujú, la creación de una pedagogía realmente centrada en la elucidación de la verdad del sujeto, ¿no? Que es, No, eso es una ilusión. Cada vez están salen más adoctrinados. sí, exactamente, exactamente. Una educación tendría que ser eso, una educer, es decir, un mostrar el verdadero rostro del sujeto, de lo que está ahí.
pero la educación tal como está construida es completamente lo contrario, ¿no? Es tapar el rostro del sujeto para poder tener una careta homogénea acerca de quién tiene que ser. Ujú. En beneficio, pues, de los intereses económico-políticos de la sociedad en turno. Ok, pues bueno, terminamos con el siguiente párrafo. Ujú. Debido a la identidad del hombre con el mundo, con las cosas que lo rodean, con las palabras habladas y los actos rituales realizados, los rituales y sacramentos podrían ciertamente funcionar, pero, por supuesto, no funcionaron en nuestro sentido subjetivo moderno, proporcionando altos sentimientos personales y cosas por el estilo. El efecto también era objetivo. El ritual tenía incluso su efecto de manera autosuficiente y objetiva dentro de sí mismo, y el hombre participó de este efecto beneficioso al estar inmediatamente conectado o sintonizado con la lógica objetiva invertida en el ritual a través de esa identidad objetiva, a través de una especie de cordón umbilical no cortado. ¿Sí? Es decir, estos subidones, estas posesiones, estos estas experiencias epifánicas que los individuos, bueno, o los sujetos que experimentaban el mundo ritualista, no lo hacían para sí mismos. Ahora lo hacemos para nosotros mismos. ¿Sí? El chamán, por ejemplo, el chamán que tomaba eh, eh, sustancias alucinógenas para poder entrar en contacto con el mundo espiritual, no lo hacía para ser una mejor persona, ¿eh? Y no lo hacía para poder ser un individuo más integral y poder cultivarse como su sabiduría interna y toda esa situación. De Lo hacía acuerdo. como un mandato del pueblo. Es decir, él tenía que hacerlo. Porque era algo colectivo, no era de él, era del pueblo. Es que con los sueños pasaba lo mismo, y yo lo reflexionaba, cuando José tenía el don de la profecía, él no soñaba para él, para, ay, sí, yo me voy a autoconocer, voy a ser una gran persona, un gran conso, no. José soñaba para el pueblo, pero José, la vida particular de él que haya terminado como heredero por allá, haya terminado comandando otra cosa, eso era era un elemento diferente, pero el sueño no era para él, el sueño era para el colectivo, para la expresión de lo que en ese momento se da, porque el sueño era la verdad que guiaba al colectivo, no a José. Exactamente. Entonces, Lo mismo, dale, dale, dale. adelante, adelante ya. No, lo mismo pasaba con el chamán, cuando el chamán se tomaba estos enteógenos, era porque había que soñar para el pueblo, había que entrar con ese elemento sagrado prístino ahí para el pueblo, pero no para él. El chamán seguía cotidianamente después con su vida, aunque le iba a cambiar eso, ¿verdad? Por Así es. eso, Gigerich, en ese texto que vos tradujiste con Diana Arias de una manera tan implícita, el chamán ni se identificaba ni con el mundo de lo sagrado ni con el mundo del ego. Era un punto intermedio de una experiencia como tal que después comunicaba al pueblo, pero él seguía con su vida cotidiana tal como se le presentaba. Sí, exactamente. Solamente durante el proceso ritual, digamos, lo que lo imbuía era la colectividad, ¿sí? ¿Será, será que el ritual de nosotros ahorita en día es un turno completo de 9 horas? Sí, podría ser, es decir, ¿para qué? Era el sentido ¿te acuerdas de esa publicación que hice hace poco sobre las cosas? ¿No? Era precisamente ese sentido, es decir, nosotros ya vivimos, trabajamos para esos procesos que están fuera de nosotros y que son más importantes que nosotros ya. Sí, qué tristeza. Por eso mañana festivo hay que ir a trabajar y todo. Ni modo, ni modo. Ni Ahora sí modo, ni que modo. nos tocó esta época. Muy bien, ya pues Sí, ahí le dejamos entonces. sí. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, muchísimas gracias.
Bueno, les queremos invitar a quienes si quieran unir a este proyecto en Patreon. Recuerde que tenemos tres niveles, uno de $5, otro de 15 y otro 25. En los últimos dos like pueden hacer, en los últimos dos niveles pueden acceder tanto al video como al audio, para que vean a este par de guapos aquí exponiendo a Gigerich, y también en el audio para que nos lleven en el tren, en el bus, rumbo al trabajo, a la universidad, escuchando un poco estas reflexiones y los chistes que vamos tirando entre medio. Y bueno, y la invitación es pues entonces para que estén con nosotros dentro de 8 días. También les recordamos entonces que ya está a la venta el primer volumen de los ensayos reunidos de la obra de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma. Recuerde que lo pueden encontrar en todas las tiendas de Amazon. En Colombia lo pueden comprar y el envío es totalmente gratuito, les llega desde Estados Unidos. Y bueno, este está en España, Brasil, México también. Entonces la invitación es como también para apoyar tanto a el proyecto tanto de Alevica como de Luis Álvarez, para seguir, digamos, en la publicación de la obra de Wolfgang Gigerich, que la verdad es un pensamiento muy fresco que nos posibilite como pensar también la psicología junguiana también desde dentro mismo, desde su propio espíritu. Que tengan buenas noches, que descansen. Que estén bien, hasta luego.